Bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Poca gente tenemos. Vamos. Comencemos, por favor. ¿Podemos comenzar? ¿Sí? Dale, ya no tenemos gente en espera. Bueno, ¿vos no tenés avisos parroquiales? Ah, sí, perdón. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Los saludamos otra vez formalmente. Llegando al final del cuatrimestre, anunciamos las actividades que nos quedan pendientes y las clases que nos quedan pendientes, cosa de que tomen nota. Sepan que hoy tenemos teoría a cargo del contador Marcelo Callés de tasas municipales. Luego mañana estarán con la contadora Campastro iniciando la primera de 2 clases del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, más conocido como monotributo, y seguramente con aristas del régimen simplificado provincial. Esas clases se van a dar la primera mañana tengan en cuenta que es al horario de las 20, y la próxima clase se dará el día miércoles. En ese interín, el día miércoles, para aquellos que vayan al recuperatorio, tendrán la posibilidad de tener una clase de consulta que ya vamos a estar publicando en la plataforma. Es decir, hoy lunes, tasas municipales, mañana primera clase de monotributo, el miércoles consulta de recuperatorio y teoría el mismo día, clase 2 de monotributo, miércoles 1, y de ahí tenemos el jueves el recuperatorio, el jueves 2, donde entran todos los temas de la materia, y fin de clases. Espero que se haya entendido, si no cualquier consulta me la hacen llegar al chat por privado o bueno, me consultan. Listo. Estoy intentando colocar mi PowerPoint para poder desarrollar el tema de hoy, tributos municipales. Lo voy a poner en presentación como diapositivas. Perfecto, ahí se está viendo. Desde el principio. Se estaba viendo y ahora todavía También. nada. No, sí se ve, sí se ve. Lo que pasa es que no se comparte como modo presentación. Ajá, yo no las veo todavía. Ahí estamos. Ahí vamos. Se sigue viendo introducción al régimen municipal argentino. La diapositiva número 2. Ah, Vamos a...
Me parece que vas a tener que dejar de compartir y volverlo a compartir porque está trabado. Bueno, Y si no, no usar el modo presentación. bueno. Vamos a arrancar de nuevo. Bien. Vamos a minimizarlo. Vamos a compartir. Primero pantalla y después el Power. El Power tiene que estar abierto, compartir, y la pantalla. Primero pantalla y después el Power. Sí, no, la pantalla solamente, y toda la pantalla, y de ahí abajo en el extremo derecho, compartir, botón azul. Ahí se está compartiendo toda la pantalla. Ahora vamos a Power. Ahí se está empezando a ver el Power. Confírmame que vemos. Ahí se está empezando a ver el Power. Falta Ajá. ponerlo en modo presentación. Bueno. ¿Listo? Listo. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Arrancamos de nuevo, si la tecnología nos lo permite. Hoy vamos a desarrollar un tema, tributos municipales. Y la bibliografía que vamos a utilizar corresponde a integrantes de nuestra cátedra, Cinda Ewes, Julio Aramayo, en cursos que ya hemos dictado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Esto no es otra cosa que mostrarles una vez más a nuestros alumnos que en realidad el tratamiento que tienen es ni más ni menos que como graduados en ciencias económicas. No es nada lo que a ustedes les falta y no hay ninguna justificación que nos lleve a decir este material no puede ser aprovechado por nuestros alumnos. Al contrario, creemos que debe ser aprovechado. El mismo material que llevamos para el dictado de los cursos en el Consejo de Ciencias Económicas, en el Colegio de Ciencias Económicas o en donde nos inviten, en realidad, y que debe estar ni más ni menos a disposición de ustedes. Para empezar a hablar de tributos municipales en la provincia de Salta, lo que tenemos que recordar es el régimen municipal argentino. ¿Qué dice la Constitución Nacional? Y empieza diciendo en el artículo 5, las provincias deben asegurar el régimen municipal. ¿Qué será asegurar el régimen municipal? Asegurar el régimen municipal quiere decir que se cumpla con todas las disposiciones propias de cada una de las constituciones provinciales, que en sus respectivos textos dicen las provincias más o menos lo mismo. ¿Qué le compete a los municipios? Y va definiendo las potestades tributarias. Le compete a los municipios recaudar e invertir sus recursos. Pero, ¿cuáles son los recursos?
Y el 123 de la Constitución Nacional nos dice que cada provincia dictará su propia constitución. Salta está reformando la constitución provincial, por ejemplo. Cuando se dicta la constitución o cuando se lo reforme, siempre debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que es el régimen marco de todo el andamiaje de relaciones entre estados. ¿Qué debe asegurar la Constitución provincial? La autonomía municipal. Gran concepto, definir la autonomía municipal. ¿Y qué debe hacer? Reglar el alcance y reglar el contenido en todo lo que sea el orden institucional, político, administrativo, económico, y ahí nos toca a nosotros, y financiero. Ustedes recordarán al maestro Héctor Villegas, que en su curso de Finanzas y Derecho Tributario, materia anterior a la que estamos cursando en este momento, define la potestad o el poder tributario, diciendo de que es la facultad que tiene el Estado, y no aclaró qué Estado, no es la nación, no es la provincia, no son solamente los municipios, son todos los estados, que recuerden, nosotros tenemos los tres tipos, nacional, provincial y municipal. Entonces, el poder tributario es la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido, no es voluntario pagar tributos, se exige a quienes, a las personas que están sometidas a la competencia tributaria espacial. Gran término, espacial, o sea, tiene un límite territorial, territorial. Lo que importa, el poder coactivo estatal de compeler a las personas para que entreguen una porción de sus rentas o patrimonios, cuyo destino es el de cubrir las erogaciones. Esas erogaciones implican para qué las pide el Estado, para el cumplimiento de su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de todos los estados? Atender las necesidades públicas. Concepto que está de más que aclaremos ahora, pero nunca viene mal recordarlo, la finalidad del Estado y la finalidad de la tributación. Obtener los recursos necesarios para que los estados puedan atender a las necesidades públicas. Sin recursos no hay manera de cumplir con las necesidades públicas. Y acá yo les voy a mostrar cuáles son los tributos que están previstos en la Ordenanza Municipal de Salta. Con la aclaración para nuestros queridos alumnos de Tartagal, que yo sé que me extrañan mucho, y yo a ellos, que en Tartagal, en otro municipio, la estructura es muy, pero muy similar. O sea, vale todo lo que digamos ahora para el municipio de Tartagal. Y vale también para el de Orán, y vale también para los que están en Rosario la Frontera, etcétera, etcétera. Simplemente, por una cuestión de mayoría, de importancia relativa, desarrollamos la ordenanza dictada en la ciudad de Salta, que en realidad siempre es tomada de ejemplo y es copiada por el resto de los municipios. Siempre que ustedes estudien un título, un texto tributario, lo primero que tienen que ver es la estructura. ¿Cómo se compone la ordenanza tributaria? ¿Por qué digo la ordenanza? Porque a nivel municipal, la ordenanza es el equivalente a la ley. La ordenanza es la disposición emanada por el cuerpo legislativo del municipio, que es el Consejo Deliberante. Los municipios no tienen Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tienen Consejo Deliberante. Para eso han elegido a los concejales, que integran, repito, el Consejo Deliberante. ¿Cuál es la estructura? Tenemos
una tasa general de inmuebles. La pagan todos los que tienen inmuebles. La contribución de mejoras está prevista en la ley, pero está suspendida. Cuando ustedes estudiaron derecho tributario y vieron las especies de contribuciones, el mejor de los ejemplos era la contribución de mejoras. Si nosotros tenemos una calle que está enripiada y queremos que nos la pavimenten, el municipio la pavimenta y el costo de esa pavimentación se distribuye entre los frentistas que se benefician con la contribución de mejora. Esto se usó en la provincia de Salta ya hace mucho tiempo y, por ejemplo, todo lo que es la calle Ituzaingó, la zona del mercado, se lo repavimentó y se le hizo pagar a los frentistas de esas cuadras el costo de esos trabajos. ¿Por qué? Porque para ellos representan una mejora en sus inmuebles, al tener un mejor pavimento, diría yo. Marco con rojo aquellos tributos, aquellas tasas que vamos a analizar en profundidad, analíticamente. La tasa de inspección de seguridad, salubridad e higiene, más conocida como la tasa de actividades diversas o la tasa de actividades varias, que son dos nombres viejísimos de esta tasa, que ya ha cambiado su nombre hace un montón de años por esta, la TIS. Cuando nosotros lo abreviamos, decimos la TIS. Y la publicidad del municipio también habla de la TIS. ¿De qué estamos hablando? De la tasa por inspección, seguridad, salubridad e higiene. Existe otra tasa para ser ordenado, que es la tasa de diversiones y espectáculos públicos, la tasa de publicidad y propaganda. Tasa de publicidad y propaganda. Vamos a desarrollar estas dos que están en rojo. La TIS y publicidad y propaganda, porque son las que nos compete a nosotros, los contadores, para ayudar a la liquidación y hacerlos pagar correctamente a nuestros clientes. Existen otros, la contribución que incide sobre el mercado, sobre mataderos, que hoy está derogada, servicios por protección sanitaria, inspección sanitaria e higiénica, son todas, yo diría, son tacitas, son cosas que no mueven el amperímetro, complican la recaudación, complican el conocimiento, complican la relación con el vecino y no tienen gran recaudación. Una interesante es esta, la contribución que incide sobre la ocupación o sobre la utilización de espacios del dominio público. La tasa de ocupación del espacio sobre el dominio público es una tasa también muy interesante para analizar. ¿Hay otras más? Claro que hay otras más. Miren las que hay. Sobre construcción de obras privadas. El que quiere construir en su casa tiene que llevar los planos y la municipalidad controla que se hagan de acuerdo a las normas vigentes. Para eso debe pagar esta contribución. ¿En razón de qué? De los metros cuadrados de construcción. Más los planos, etcétera, etcétera. Hay otra contribución que incide sobre la inspección mecánica, instalación y suministro de energía eléctrica. La pagamos con la luz, con el consumo de energía eléctrica. Contribución sobre la instalación y suministro del gas natural. Si encontraron la manera de recaudar a través de la luz, ¿cómo no van a recaudar sobre el consumo del gas natural? Los contratos de obras públicas, cuando se otorgan, digamos, obras públicas, se le hace pagar al beneficiario en un monto proporcional a una respectiva tasa sobre el contrato de obra pública. Contribución que incide sobre rodados en general, pero en realidad hoy lo que se cobra son estas dos que están acá, en rojo, impuesto inmobiliario e impuesto a la radicación de automotores.
A nosotros no nos compete demasiado estas dos, impuesto inmobiliario e impuesto a la erradicación de automotores. Las marco como los más comunes. Es lo que mal llamamos nosotros la patente del auto. ¿Sí? En función del modelo del auto y del tipo del auto, es que existe un monto. Si yo tengo mi auto todo chocado y hecho polvo porque le agarró el granizo, y usted tiene un auto impecable, pero los dos son del mismo modelo, los dos pagan lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son impuestos que están tabulados en función del modelo, en función del año y en función de los kilos que pesa, digamos, el automotor, se calcula nosotros llamamos la tasa del automotor, el impuesto automotor, se confunden los conceptos. ¿Ok? Y el impuesto inmobiliario también. ¿Hay otras más? Claro que hay otras más. Esto es interminable. ¿Por qué es interminable? Por algo fundamental. Las necesidades de los municipios son interminables. Cada vez más a lo largo de la historia se le ha ido pasando funciones de la nación a las provincias y de las provincias a los municipios. Y cada vez los vecinos son cada vez más demandantes de servicios públicos. Y esos servicios públicos hay que pagarlos. Y para eso se necesitan recursos municipales. Hay una tasa de actuación administrativa que es chiquita, rentas diversas que es muy chiquita. Hay una tasa de protección ambiental, son los autos de más de 20 años, por ejemplo. Hay una tasa de uso por el vertedero municipal, que ¿cuánto puede ser? ¿Sí? No nos interesa, las marcamos. Hay una estructura administrativa de la Municipalidad de Salta, donde está la Subsecretaría de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas, y donde nos golpeamos nosotros los contadores es con la Dirección de Recaudación o con la Dirección de Fiscalización. ¿Ok? Cada vez que tengamos una cuestión para discutir, irá a la Dirección General Legal y Técnica. Y ahí se discuten si es una cuestión tributaria o si es una cuestión de habilitaciones municipales. Hay una mención a un tributarista especializado en tributos municipales. Se llama Germán Gianotti y tiene unas obras muy interesantes y muy profundas con el estudio de las tasas municipales. ¿Qué dice en su obra? Antes de comenzar con el análisis en particular del tributo, está hablando de lo que nosotros conocemos como la TIS, o la tasa de sanidad, salubridad e higiene, llámenla como quieran, porque el nombre es lo de menos. Lo que quiere remarcar el contador es que ese tributo debe necesariamente constituir una tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados. Eso ya lo vieron ustedes en derecho tributario. La tasa debe constituir una retribución. Se paga en función de servicios efectivamente prestados. Le diría más, hay algunos conceptos a sumar que es perfectamente individualizados para un bien o acto perfectamente identificado del contribuyente. ¿Se acuerdan de la definición de tasa? ¿De dónde sale esto que está en negrita y subrayado? De que la tasa debe ser siempre retributiva de los servicios efectivamente prestados. La ley de coparticipación federal vuelve a dar importancia a ese tema, diciendo, ojo, el artículo 9b lo dice expresamente. Lo que hay que hacer es analizar un estudio preliminar para verificar si esas gabelas, dice Gianotti, por hablar de tributos, ¿sí?, denominadas por las propias legislaciones municipales de una muy diversa manera. ¿Qué hacen los municipios? Les cambian el nombre. Les lo llaman contribución
derecho, patente, etcétera, etcétera. No importa cómo se llame, vuelvo a recalcar, lo que hay que analizar es, ¿son tasas o no son tasas? En concepto de qué me reclama esto el fisco, por qué lo debo pagar y cuál es el servicio efectivamente prestado y efectivamente individualizado en un bien o acto del contribuyente. Toda la problemática municipal siempre va a pivotar sobre este concepto. Tasa, si no hay retribución de efectivamente los servicios prestados, entonces lo que usted me está cobrando es un impuesto. Y usted, municipio, en este caso, no puede cobrarme un impuesto. Tendría que ser una tasa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a seguir con este tema. Vamos a analizar la tasa de higiene, seguridad, salubridad, etcétera, etcétera. Les recuerdo, existen algunos que todavía le siguen llamando tasa de actividades varias y ya deben haber pasado 25 años. Y hay otros que le siguen llamando tasas de actividades diversas y ya por lo menos hace 10 años que no se llama así. ¿Ok? El nombre es lo de menos. Característica de la tasa: es plurifásica, grava casi todas las etapas del ciclo productivo. Es real, no tiene en cuenta las condiciones personales del contribuyente. Es indirecta la tasa. ¿Por qué este tributo es indirecto? Porque desde el punto de vista de los criterios de traslación del tributo y de la exteriorización de la capacidad contributiva, ya sea indirecta o contribución contributiva inmediata, es fácil de trasladar. Si yo sé que sobre la venta que haga mi boutique, yo le voy a tener que pagar a la municipalidad un 0,6%, es un costo que fácilmente lo cargo dentro del precio que pretendo obtener por la venta de las prendas que yo venda. O sea, es fácilmente trasladable. Concepto que compartan y estudien comparativamente con ingresos brutos. Cumple con la misma característica también de ingresos brutos. El tributo es acumulativo. Cada etapa grava independientemente de lo que se haya tributado en la etapa anterior. Siempre proporcional. ¿Cuál es el problema entonces? Y entonces el problema es que se produce el efecto piramidal, también denominado efecto cascada, como consecuencia de la acumulación. ¿Cuál es la consecuencia de la acumulación? Y se tributa impuesto sobre impuesto, porque la base imponible ha sido determinada como consecuencia de haberse cargado costos, y esos costos incluyen los impuestos. Y nos trae, para que ustedes repasen, ya que han tenido la suerte, iba a decir, pero en realidad es la casualidad de que yo también les dé ingresos brutos, ¿sí? No me quiero agrandar y menos a esta altura de mi vida. Expliqué la particular situación de las exportaciones. Si decimos que tenemos que exportar libre de impuestos, acá tenemos un impuesto que está contenido en el producto exportado, porque no se lo puede calcular. No se lo puede calcular. Vale la misma crítica para ingresos brutos. ¿Ven cómo van juntando temas y encuentran los puntos en común? Vamos a hablar de las características del tributo. Sigo hablando. ¿Qué otra característica tiene el tributo? Es periódico. ¿Por qué? Y porque es un tributo de ejercicio. Coincide con el año calendario. ¿Igual que quién? Igual que impuesto a las actividades económicas. También es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene alícuotas proporcionales, a veces se paga por monto fijo, a veces se paga por monto fijo más un proporcional, depende de cómo se calcula. Y volvemos a la crítica eterna de este tipo de tributos que tiene un efecto económico, y es que es regresivo. ¿Respecto de qué? De la capacidad contributiva global del sujeto. Cuando analizamos el sujeto, este impuesto es regresivo.
tiene mayor incidencia en quienes menos ingresos tienen. Por eso se dice regresivo. Vamos a analizar la Municipalidad de Salta, la ordenanza 6.330, este texto ordenado por la ordenanza 13.254, que se los pongo con rojo, y el análisis que vamos a hacer es del título tercero, también llamado TIS. Vamos a hablar del capítulo 1. ¿Cuál es el hecho imponible de la tasa? Y empecemos. El ejercicio de cualquier actividad vuelve a asemejarse, no confundir, a asemejarse a económica. ¿Por qué? Porque es por el ejercicio de actividad, habitual o no. A título oneroso, dice el código, por lo cuanto no hay que confundir con espíritu de lucro. Se graban las cooperativas, al igual que en el impuesto a las actividades económicas, salvo que después se las exima. A ver, ese ejercicio de actividad y a título oneroso, ¿dónde debe haberse desarrollado? Dentro del ejido municipal. ¿Ok? Si estamos hablando de la Municipalidad de Salta, si cruza el Puente Blanco y ya estamos en el municipio de Cerrillos, entonces, por supuesto que no le va a poder cobrar el tributo a los que están localizados más allá de su jurisdicción, de su límite. Ver el tema del local. Algunos tributos, como este, exigen la existencia de un local habilitado por el municipio. Tema importantísimo en función del artículo 35 del convenio multilateral. Local habilitado. Se pueden cobrar cuando las actividades se realizan en lugares federales y en lugares provinciales. Por supuesto que sí. Al igual que económicas, se podía cobrar, por ejemplo, a la confitería que estaba dentro del aeropuerto. ¿Se acuerdan? Que son establecimientos de utilidad nacional. Seguimos avanzando. Acá hay algo fundamental para analizar. Respecto del sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? La Municipalidad de Salta. ¿Cuál es la palabra clave de toda esta? La contraprestación. Contraprestación. Esta tasa se paga porque como contraprestación. ¿De qué? De haber prestado la municipalidad servicios. ¿Cuáles son los servicios prestados por la municipalidad? Bueno, tienen un montón de nombres. De contralor, de salubridad, higiene, asistencia social y, escuchen esto, y cualquier otro. ¿Cómo? Entonces, los anteriores que son a título simplemente enunciativo, no son taxativos. Cualquier tipo de servicio municipal. Entre los más famosos, los más conocidos, los servicios de contralor, de salubridad, de higiene, de asistencia social. Y cualquier otro. O sea, puede que no sea ninguno de esos, siempre que no sea retribuido por un tributo especial. Siempre en tributo lo especial desplaza a lo general. Entonces, siempre que no sea retribuido por un tributo especial. Y habla, a título de justificación, que ese servicio municipal debe tender al bienestar de la población. Ejemplo, ¿qué hace la municipalidad, por ejemplo? Controla bromatología, controla que un restaurante cumpla con cierto tipo de normas. Normas de higiene, normas de habilitación, que la cocina esté en condiciones, que los baños estén en condiciones, que los techos no se le caigan arriba de la cabeza de los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de contralor. Hay muchísimos otros, por supuesto. ¿Qué se requiere? Y acá lo puse en negro, negrita. Efectiva prestación. Efectiva prestación quiere decir el servicio se presta, sí o sí. De ahí a que alguien los utilice o no los utilice, esa es otra historia. Y lo explicamos en derecho tributario.
lo que es la efectiva prestación versus lo que es la utilización. La utilización del servicio puede ser real o potencial, pero la prestación para que tenga derecho a cobrar el tributo municipal, la prestación siempre debe ser efectiva. No hay prestación potencial. Lo que hay es utilización potencial del servicio. La municipalidad lo presta. Si vos lo querés usar, lo usás. Y si lo podés usar, lo usás. Y si no lo necesitas usar, no lo usás. Pero lo paga lo mismo. ¿Por qué? Porque el servicio está efectivamente prestado. Les doy un ejemplo. La recolección de residuos. Yo puedo ser muy prolijito y tener un incinerador escondido en mi casa y quemar toda la basura y nunca sacar la basura a la calle para que me la recoja el servicio municipal. No importa que sea privatizado. ¿Está claro? A ver, ¿se presta el servicio de recolección de residuos? Sí, pero yo no lo uso, señor, yo no quiero pagar porque yo no lo uso. Mire, no. No es una cuestión de que usted lo use o no lo use. Si se presta, a todos los que se lo prestan, lo usen o no lo usen, lo tienen que pagar. Lo que sí la jurisprudencia le ha ido poniendo límites a los municipios. A mí me gusta recordar que los municipios no tienen límite en cuanto a las necesidades de satisfacer que tienen. Cada vez son mayores las exigencias que tienen los municipios. Y por ende, cada vez es mayor la avidez, la imaginación de los distintos municipios del país, que son casi 2.300, de generar este tipo de tributos. Entonces, uno de los límites que le ha impuesto la jurisprudencia en el famoso fallo Compañía Química es la razonable proporción que tiene que haber entre el quantum de la tasa y el costo de los servicios prestados. ¿Por qué debe haber una proporción y esa proporción debe ser razonable? Y debe ser razonable porque son retributivas de los servicios. Entonces, no se pide que exista una paridad matemática exacta. Lo que se pide es que sea razonable. Yo no sé cuánto es el verdadero costo que representa que me recojan la basura de mi casa todos los días, pero lo que me cobren debe ser algo razonable. ¿Ok? Bien. Sigamos avanzando. ¿Qué dice el 104 de la ordenanza? Bueno, define quiénes son los contribuyentes, como todos los casos, las personas de existencia visible, capaces o incapaces, las personas jurídicas, las entidades que no posean la calidad prevista en el ítem anterior, o sea, son personas jurídicas pero en formación, los patrimonios destinados a un fin determinado también son contribuyentes, siempre que sean considerados por las normas tributarias como una unidad económica susceptible de ser atribuido el hecho imponible. Si lo define la normativa puede decir, por ejemplo, ¿sí?, las sucesiones indivisas son contribuyentes o las sociedades en formación son contribuyentes. Las sociedades que todavía no se han constituido legalmente, que son las sociedades atípicas, decimos ahora, ¿sí? Bueno, lo son, si tienen que solicitar la inscripción, se considera como el nombre viejo que se le daba, que era de sociedades irregulares. Bien. ¿Qué más dice la normativa? Salvo disposición especial en contrario. Ojo, hay un principio básico. Salvo disposición especial en contrario, el principio básico es que la base imponible de esta tasa municipal, TIS, van a ser los ingresos brutos devengados en el periodo fiscal. Y es lo mismo que dice ¿quién? El Código Fiscal de la provincia de Salta. ¿Entienden? Por eso, generalmente las bases imponibles
son las mismas si es que el contribuyente ejerce toda su actividad en un único municipio. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar. Los contribuyentes que no tengan la obligación legal de llevar registros contables, pues, por ejemplo, decíamos hasta hace no mucho las empresas unipersonales, bueno, ellos pueden declarar por lo percibido. Pueden declarar por lo percibido. Más allá de la discusión, si se va a exigir o no se va a exigir en los términos del Código Civil y Comercial unificado, si van a tener que hacer balances o no hacer balances. Como va la mano y con el transcurso del tiempo, del 2015 hasta ahora, todavía no se ha puesto esa exigencia, yo no creo que con los tiempos que corran tampoco se la pongan. Si tenemos una boutique, si tenemos una fotocopiadora, si tenemos un barcito, no me van a pedir que tengan que llevar contabilidad y registros contables. Eso no corre. ¿Qué pasa con los bancos? Bueno, o las entidades comprendidas en la ley de entidades financieras. ¿Cuál es el ingreso bruto? En estos casos son los importes devengados en función del tiempo de cada periodo fiscal. Ahí difiere la base con la de económicas. ¿Se acuerdan? En económica tenía otra base diferente. Caso especial, operaciones de venta de inmuebles en cuotas no superiores a 12 meses. Por cuotas, perdón, superiores a 12 meses. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué tratamiento le puede dar el Consejo Deliberante? Que la base imponible va a ser el ingreso bruto devengado, va a ser la suma total de los pagos que vencieran. Si son los pagos que vencieran, son los pagos exigibles. Es lo mismo que el devengado exigible en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? El caso especial de la TV por cable o TV codificada. ¿Sí? La suma devengada en concepto de publicidad. ¿A quién? ¿A quién se le cobra? ¿Sí? Al que presta el servicio. Hay un caso particular cuando, ¿cómo se determina la base imponible cuando el precio que se obtiene es en especie? Recuerden que siempre el ingreso bruto es el devengado, ¿sí? Ya sea en dinero o en especie o en servicios. En última instancia, servicio es un pago, pagar en servicio es pagar en especie. ¿Ok? Bueno, va a ser lo devengado por la actividad grabada. ¿Y qué son los devengados? La venta de bienes, las prestaciones de servicios, las locaciones, toda retribución que sea por colocación del capital, o sea, los que tributan su base imponible son los intereses, no hay duda que siempre va por lo devengado. Hay un caso muy particular de la banca del laboro, no vale la pena que lo analicemos acá. ¿Qué pasa cuando el precio es en especie? Y bueno, hay que evaluar la especie para convertirlo en números que sea base imponible. ¿Cuál es la lógica? Que la evaluación de la cosa entregada o de la locación que se haya prestado o del servicio que se haya prestado, bueno, hay que encontrar el valor corriente en plazo. ¿Y a qué fecha? Y a la fecha del devengamiento, no va a ser 4 años después. Adelanté este concepto cuando hablábamos de las características. El monto de la obligación tributaria, o sea, lo que va a tener que ingresar el contribuyente, siempre va a estar relacionado con las actividades comprendidas y se determinará anualmente. ¿Anualmente dijo? Sí, anualmente el ejercicio fiscal es anual y además coincide con el año calendario. Pero se puede cobrar una alícuota sobre el monto base que sea el imponible, que es el caso más genérico sobre los ingresos. Se puede cobrar por un importe fijo. Se puede hacer una combinación entre monto fijo y alícuota sobre un determinado excedente. Puede haber cualquier otro índice también previsto según las particularidades que tenga, digamos, la actividad. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando decíamos cómo tributan impuestos a las actividades económicas los hoteles por hora? Actividad difícil de fiscalizar en función del derecho de la privacidad de las personas.
Entonces, bueno, encontraron que en función de la cantidad de camas que estén habilitadas. ¿Y quién habilita las camas? Y las habilita la Municipalidad de Salta. Y esa es la base que toma tanto la municipalidad como la provincia para el impuesto a las actividades económicas. ¿Y en base a qué se puede calcular? Sobre los ingresos, sobre el capital invertido, sobre la cantidad de personas afectadas, cosa que no se hace este concepto, metros cubiertos del ejercicio de actividad, sí se lo toma en cuenta. Tal es así que también el monotributo es un concepto a tomar en cuenta. Bien, y acá tienen, para que ustedes vean, cómo la ordenanza tarifaria también tiene el valor de la unidad tributaria municipal. Para el año 2021, la unidad tributaria es 22 pesos con 88 centavos. Y según el grupo al que corresponda la actividad, que va desde A hasta H, sepan que también hay A', B' y todo eso, en realidad dice A asterisco, B asterisco, ¿sí? Son casos particulares, pero vamos a lo genérico, que es lo medular. Ustedes ven que cuando la letra es de las iniciales, las alícuotas son más bajas. El grupo A, el grupo que realiza actividades que están consideradas en A, tributa el 0,43% y tiene una tasa mínima mensual equivalente a 20 unidades tributarias. Ojo, se tributa mensualmente, pero el ejercicio fiscal es anual y coincide con el año calendario. Tercera vez que lo repito, prefiero que me digan que soy un plomazo, pero si aprenden, gracias a eso, en buena hora. Quiere decir que el que menos paga por mes paga 458 pesos. Los que están en el grupo B, que es el grupo más numeroso, ahí están las boutiques, los que venden las despensas, los que venden ropa, los que venden calzado, los que venden regalos, los que hacen la infinita cantidad de actividades, están en el grupo B. ¿Cómo tributan? 0,60 sobre las ventas, sobre el monto bruto de ventas. Pero cuidado, lo mínimo que pueden tributar son 25 unidades tributarias, que para el 2021 son 22 pesos con 88 y nos lleva a un anticipo mínimo de 572 pesos. Ojo que la unidad tributaria para el 2021, en el 2022 los marcarán en función de la inflación y los 22 pesos con el 50% mínimo de inflación va a estar arriba de los 34 pesos. ¿Ok? Y así va siguiendo. ¿Hay alícuotas altas? Claro que hay altas. 6%, por ejemplo, y 300 unidades mínimas, con lo cual como mínimo paga 6.864 pesos para ciertas actividades. ¿Dónde está un hotel común? Un hotel común tributa en la tasa general, o acá. Un hotel por hora que no se puede fiscalizar, tributa acá, porque lo llevan al máximo, más difícil de fiscalizar. Y otro tipo de actividades, ustedes vieron el tema de las máquinas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto lo sacamos y vamos a hablar de las presunciones. Es lo mismo que el Código Tributario Provincial, ¿ok? El decreto 9 del año 75. Cuando los ingresos brutos integrantes de la base imponible deban resultar ¿de dónde? De las facturas o documentos equivalentes, y no existen unas, que son las facturas, tampoco existen otros, que son los documentos equivalentes, o ni en la factura ni en los documentos equivalentes se expresa el valor corriente en plaza por aquellas operaciones que se han instrumentado traviesamente, mentirosamente. Entonces, ¿qué dice el Código Tributario Municipal? Se presumirá que, salvo prueba en contrario, el valor corriente en plaza es el valor computable. Igual que quién, igual que la provincia. Queda facultado al organismo fiscal, Dirección General de Renta Municipal, ¿a qué? A determinar el tributo como corresponde. ¿Ok? Bien. Hay devengamiento.
¿Cómo se devenga la base, los ingresos en función de venta de inmuebles? Desde la fecha del boleto de compraventa, de la posesión o de la escrituración, lo que fuera anterior. Fíjense que acá hay 3 momentos. Boleto de compraventa, el momento de la posesión, y un tercer momento es la escrituración. A diferencia del impuesto a las ganancias, que exige boleto de compraventa más posesión. ¿Se acuerdan? Impuesto a las ganancias. Relacionen siempre los impuestos. Si es venta de otro momento, de otros bienes, ¿cuál será el momento? Facturación, entrega del bien o acto equivalente, lo que sea anterior. Prestaciones de servicios, locaciones de obras, desde el momento en que se termina. ¿No les hace acordar a la redacción del IVA también? En las prestaciones de servicios, en el momento en que se termina. ¿Sí? Total o parcialmente. La ejecución o la prestación. ¿Sí? Salvo que la prestación se efectúe sobre bienes, el caso del herrero, ¿se acuerdan? O mediante la entrega de bienes. Entonces, como necesitamos para que se perfeccione en función del código de fondo el consentimiento por parte del cliente, el código, en el caso de las locaciones de obra, que era el encargo al herrero para que nos haga la reja, ejemplo archi conocido y repetido, entonces en ese caso es el momento de la entrega de los bienes. ¿Qué significa la entrega de los bienes? Que el comitente, el que le encargó el trabajo, ¿sí? Se lo lleva y si se lo lleva, y quiere decir que está conforme, ¿ok? Entonces ahí recién se produce el devengamiento. Trabajo sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptación del certificado de obra, total o parcial, percepción total o parcial del precio, o facturación, lo que sea anterior, archi conocido por ustedes. Intereses, desde el momento en que se generan. Y acá es interesante, y en proporción del tiempo transcurrido para cada periodo o pago del tributo. Quiere decir, mensualmente, el que presta intereses es una actividad que está alcanzada por el tributo, razón por la cual hay que ver cuánto de intereses como ganancias se le ha ido devengando, porque ese es su ingreso. Ahora, la base imponible era por lo devengado, o sea que puede haber base imponible declarada, pero no cobrada. Razón por la cual vamos a tener la problemática de los deudores incobrables. ¿Los deudores incobrables se pueden deducir en tributos municipales? Sí. ¿En económica? Sí. ¿En IVA? No. ¿En impuesto interno? No. ¿Se acuerdan? Lo repito. Vamos. Deudores incobrables. ¿Se pueden deducir en IVA? No. ¿En interno? No. ¿En económica? Sí. ¿En tributos municipales? Sí. ¿Por qué? Porque se declara en función de otra base. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si hay recupero? Hay que sumarlo al ingreso del mes en que se produce el recupero. Y en los demás casos va los genéricos, cuando se genera el derecho a la contraprestación. Vuelve a repetir algo para nosotros conocido. Se entenderá que los ingresos brutos se han percibido. Y habla de una percepción directa y de una percepción indirecta. A mí me gusta muchísimo más la calificación del impuesto a las ganancias, porque en realidad esta es letra del impuesto a las ganancias. ¿Qué dice? Percepción. ¿Cuándo hay percepción? Cuando se cobran en efectivo o en especie. ¿Sí? Esa era la directa. O cuando estando disponibles se han acreditado en la cuenta del titular. Esa es la indirecta. O con autorización o conformidad de expreso tácita del mismo se han reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o dispuesto de ello de cualquier otra forma. ¿No le suena el impuesto a las ganancias este concepto de percibido? Es idéntico. Bueno, y así como hablamos de base imponible, estoy controlando mi tiempo, vamos bien, y así como hablamos de base imponible, tenemos que hablar de conceptos que no integran la base imponible. No integran la base imponible. Volvemos ¿a dónde? A lo mismo que vimos en económica. Por eso si estudian bien económica, esto les es re fácil.
¿Qué no integra la base imponible? Los impuestos internos, el débito fiscal del IVA, el impuesto a los combustibles, y ya sea líquido o gas natural. Pero de nuevo se pide ese requisito. ¿Para quiénes? Para los contribuyentes de derecho. Y siempre que estén inscritos como contribuyentes de ese impuesto. Los reintegros de capital nunca son base imponible, pero como la base imponible es el ingreso bruto, hay que depurar del ingreso bruto lo que corresponde capital, para que solo se graben los frutos, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de los intereses, ¿sí? Si yo presto 100 y me devuelven 110, lo que tengo que hacer a los 110 es restarle 100, que es el capital prestado, y solamente me quedan 10, que son los intereses, que serán la base imponible. ¿Qué otra base imponible especial tenemos? Las de los comisionistas. ¿Qué tenemos que restar en los comisionistas? Igual que hacíamos en económica. Hay que restarle la parte que corresponda a terceros. Si yo soy comisionista y salgo a efectuar ventas a nombre propio, pero por cuenta ajena, entonces yo solamente tengo que tributar sobre mi comisión y no sobre mi ingreso bruto. ¿Y cómo saco la base imponible? Restando del ingreso total la parte que le corresponda a tercero. ¿Quién es el tercero? El comitente que me encargó la actividad de comisionista. Tomás, tengo 100 escobas, anda a venderlas por el Valle del Lerma. ¿Ok? Cuando vengo y le rindo cuenta, me quedo con una diferencia, solamente la diferencia va a ser la base imponible. Los concesionarios o agentes oficiales de venta, únicamente a los del Estado en materia de juegos de azar y similares y de combustible. También es un caso muy particular, hay que restar la parte que corresponda a los terceros. No integran la base imponible, igual que en económica, los subsidios. Los subsidios no son retribución de la actividad grabada, por eso es que no lo integran. Tampoco lo integran los reintegros o reembolsos provenientes de exportaciones. El mismo concepto de económica. Los ingresos correspondientes a la venta de bienes de uso, igual que en económica. Igual que en IVA, no. En IVA, los ingresos por la venta de bienes de uso, ¿sí?, están grabados. Artículo 4º, tercer párrafo. Extensión de la imposición en razón del sujeto. Entonces, cuando les preguntamos a los alumnos, hábleme de la venta de bienes de uso en IVA, en económica y en la tasa municipal, me tienen que decir, está grabado en IVA y no integra la base imponible en económica ni tampoco en los tributos municipales como la TIS. ¿Vieron qué fácil la respuesta y qué fácil que es la pregunta? Y en 2 renglones sabemos si el alumno sabe o no sabe. El tema de la venta de bienes usados que han sido aceptados como parte de pago de otros bienes no integran la base. ¿Hasta dónde? Hasta el valor de toma, igual que en económicas. ¿Ok? Los recuperos de gastos es copia del Código Fiscal de la provincia. Solamente se prevé el recupero de gastos para los bancos que tienen coronita. ¿Por qué? Porque no está previsto para otro tipo de actividad que también puede tener un recupero de un gasto. No, dice solamente para las entidades de la 21.526, entidades financieras. ¿Ok? Y siempre debe existir coincidencia cualitativa y cuantitativa. Cuando yo hago una nota de débito que digo por recupero de gasto, tengo que describir muy bien y debe pegar exactamente con el importe que se gastó por cuenta de otra persona. Seguimos avanzando, tenemos un montón. ¿Hay una base imponible especial? Sí, al igual que en económicas, hay una base imponible especial. ¿En dónde? En estas actividades especiales como la comercialización mayorista o minorista de cigarros, cigarrillos, tabacos, ¿sí? Siempre que estén destinados a consumidor final. Ojo, ¿no? Excepto los productores que tributan de otra manera. Billetes de lotería, casinos, bancos,
operaciones de préstamos de dinero, son los intereses, hay una presunción, compañías de seguros. ¿Qué se puede deducir de la base imponible? Recuerden, hasta hace un momento, ¿qué veníamos viendo? No integran la base imponible. Igual que el 165 del Código Fiscal de Salta. Acá decimos, ¿qué se puede deducir? Deducciones en tributos municipales. Devoluciones, como va por lo devengado, devoluciones, bonificaciones y descuentos acordados. Siempre que sean generalmente admitidos. ¿Y de acuerdo a qué? A los usos y las costumbres. ¿Ok? Correspondiente al periodo que se liquida y que ese descuento, esa bonificación, se aplique sobre un ingreso que ya se declaró como gravado, ¿no? O que se esté por declarar como gravado. Le vuelve a pedir lo mismo que pide cualquier tributo. Debe estar instrumentado el descuento y debe estar contabilizado por separado. O sea que estamos hablando de descuentos, bonificaciones, devoluciones posteriores a una operación originaria. ¿Ok? Si yo en una operación originaria, mi cliente me dice, no, 100 pesos es mucho, cóbrame 90. No, 90 es poco, te cobro 95. Hago la factura por 95. O hago la factura por 100 en el primer renglón. En el segundo renglón le pongo descuento por cliente amoroso, 5%, neto 95 y sobre eso le aplico el IVA. Ese caso no es. El caso que estamos hablando es que siempre es posterior a la operación principal. Tal como ustedes lo vieron en IVA. ¿Hay incobrables? Claro que hay incobrables. ¿Se pueden deducir los incobrables? Ya les comenté que sí. Debe haberse producido durante el ejercicio. No la operación, la incobrabilidad debe haberse producido durante el ejercicio. Y en algún momento deben haber integrado la base imponible. Y acá una crítica de cualquier periodo no prescripto. ¿Por qué de cualquier periodo no prescripto? Si yo le vendí hace 7 años y no me pagó y ahora lo declaro incobrable, ¿por qué no lo puedo declarar como incobrable? Y la respuesta es, el código le pide periodo no prescrito por la posibilidad de la fiscalización que tiene después el fisco. El fisco tiene facultad de fiscalizar si es cierto o no es cierto en función de la prescripción. ¿Ok? Avancemos un poquito. ¿Cuáles son los índices de incobrabilidad? Lo mismo que ustedes conocen. Cesación de pagos real y manifiesta. Este es un texto antiquísimo, diría yo. Concurso preventivo, quiebra, desaparición del deudor, prescripción, iniciación de cobro compulsivo. El posterior recupero, total o parcial, de lo que ya está deducido e ingreso agravado en el periodo que se recupera. Fíjense, otra característica. ¿Se acuerdan de los incobrabilidad por falta de economicidad? Háganme así si se acuerdan. ¿Qué era por falta de economicidad? Era cuando el importe a cobrar no justificaba llevarlo a la justicia. ¿Se acuerdan? Es aquel que debe 2 periodos del celular o 2 periodos de la televisión por cable, etcétera, etcétera. ¿Sí? No está previsto, tampoco como no está previsto en el Código Fiscal de Salta, los índices por falta de economicidad. ¿Ok? Bien. Paro ahí un segundito en excepciones, paro menos de 1 minuto y ya sigo la clase. Seguimos. ¿Me escuchan bien? Se te escucha perfecto. Gracias, gracias. Exenciones. ¿Hay exenciones en la tasa municipal? Sí. Hay excepciones. ¿Qué es una
una exención. Es una disposición de la ley que libera del pago del impuesto o de la tasa a ciertas personas o entes o a determinada clase de actividad. Cuando yo hablo de libera personas o entes, estoy hablando de exenciones subjetivas. Cuando estoy hablando que se libera determinada clase de actividad, estoy hablando de exenciones objetivas, en función del objeto que realiza ese contribuyente. ¿Sí? Si no existiera la norma exentiva, estarían siempre alcanzadas por el tributo. Y acá volvemos a remarcar un concepto, la diferencia entre exención y exclusión. Exención es que quedaría grabada, salvo que exista la norma exentiva. Y exclusión de objeto es que nunca estuvo grabada. ¿Sí? El caso, la venta de inmuebles en el IVA es el de exclusión de objeto. El legislador no quiso grabar la venta de inmuebles en IVA. Por eso grabó la venta de cosas muebles. ¿Ok? Bien. En el Código Tributario Municipal no hace diferencias. O sea, mezcla en una mezcolanza infernal todo junto. Miren cómo es esto. Yo les voy a hablar de las más comunes. El Estado, la actividad literaria, cultural, musical, pero cualquier otra actividad artística individual. Miren la característica y sin establecimiento comercial. ¿Ok? Si yo tengo una actividad cultural, pero tengo un establecimiento comercial, ahí tengo que pagar por el local, por los servicios que preste la municipalidad a ese local comercial. Acá hay una exclusión subjetiva, las cooperativas de consumo. No todas las cooperativas están exentas las cooperativas de consumo únicamente. ¿Sí? Porque el ingreso de la cooperativa de consumo, digamos, vendría a ser lo que se está, digamos, eximiendo solamente cuando se relaciona con sus, ahí dice socios, debiéramos decir, asociados de la cooperativa, únicamente. Quédense tranquilos para los que se reciben próximamente, que son todos ustedes. El ejercicio profesional de los graduados en profesiones liberales con títulos expedidos por la autoridad universitaria, listo. Nuestros honorarios no pagan tributos municipales. ¿Está claro? Aunque tengan establecimiento que es el estudio, aunque tengan un edificio donde realicen la actividad profesional, no pagan la tasa municipal. Esta es bastante común para ustedes. ¿Quiénes no pagan? Este que tiene coronita no paga en IVA, no paga en económica, no paga en la tasa municipal. La impresión, la edición, la distribución y la venta de todo esto. Diario, periódico, revistas y libros. Fíjense la característica. En IVA, en el 7 inciso A, dijo libros y no le puso más aditamentos. Acá dice libros culturales, libros científicos, libros técnicos, libros de actualidad y o de difusión o de información. ¿Ok? Con lo cual habrá que analizar si todo libro está exento o no, problemática que ya se lo hemos traído a colación. Comparen ustedes las tres exenciones, en IVA, en económica y en la municipalidad. ¿Ok? Bien, ¿quiénes están exentos? Los establecimientos educacionales privados de educación. O sea, hay una escuela privada que está exenta de pagar el tributo municipal, sí, siempre que cumpla con estos requisitos. Que la educación sea sistemática, quiere decir que viene de un sistema de educación. Son los planes incorporados a la enseñanza oficial. No pueden enseñar cualquier cosa. ¿Sí? Ese establecimiento educacional privado, de educación, vuelvo a decir, sistemática, debe ser reconocido, debe ser ese reconocimiento legal y oficial. Pero le pone una condición.
Ahí terminaba el IVA, ¿se acuerdan? Miren la condición que curiosa que le pone el concejal, el consejo deliberante. Va a estar exento siempre que otorguen durante el periodo lectivo 10 becas o 20 medias becas. ¿A quién? ¿A cualquier hijo de vecino? No, debe otorgar las becas según el régimen de becas de la municipalidad. ¿Para quién está previsto el régimen de becas de la municipalidad? Para los hijos de los empleados municipales. ¿Entienden? Es una exención que lo libera, pero lo condiciona. ¿Ok? Bien. Y después le pone, distingue si la educación es sistemática o es parasistemática. Si es parasistemática, que no es lo mismo que sistemática, ¿sí? Entonces les pide un requisito, el 5% del total de la matrícula, bla, bla, bla. ¿Quiénes no pagan? Las emisoras de radio y televisión. Esos no pagan. ¿Qué más está exenta? Las exportaciones. No están exentas las actividades conexas a la exportación. El transporte, el estibaje, el depósito, los despachantes de aduana, tal cual como en IVA. Hay otras exenciones menos importantes, aquí a continuación. Acá he marcado algunas que también son, digamos, muy cargados de conceptos de tipo político. El establecimiento comercial perteneciente a una persona con discapacidad. Y también el establecimiento comercial perteneciente al cónyuge de la persona con incapacidad, o al padre de la persona con incapacidad, o a los tutores o a los cuidadores, cuando constituye su medio de subsistencia. Y ponen topes, por supuesto, de actividad. ¿Ok? Bueno, son casos muy, pero muy particulares. Les marco uno. Los que pagan el monotributo social, Miriam lo va a explicar en las próximas 2 clases, el monotributo social no pagan municipalidad. A ver, ¿qué tenemos por acá? Nada más que esto. El tema de las exenciones de las entidades sin fines de lucro tienen que hacer un trámite. Inscribirse en el registro pertinente, deben estar reconocidos legalmente, deben tener personería jurídica o personería gremial, ¿ok? Se excluye si la entidad sin fines de lucro está organizada como sociedad anónima. Y pareciera una contradicción, ¿no es cierto? Porque la sociedad anónima está dentro de la ley de sociedades comerciales. Entonces, bueno, pero por las dudas lo prevé. Tampoco va a estar exenta si la entidad que pretende no pagar obtiene sus recursos en la explotación de espectáculos públicos, en la explotación de juegos de azar o actividades similares. Entonces, yo me pregunto, la Liga Salteña de Fútbol, que tiene el bingo de la liga, ¿está exenta o no está exenta en la municipalidad? ¿Ok? Porque fíjense que gran parte de sus ingresos proviene de la venta del bingo organizado por ellos mismos. Bien. Vamos a algo más concreto, más real. ¿Quién está exenta? Están exentos los establecimientos industriales. Y yo he subrayado la palabra industriales, porque existen en el parque industrial establecimientos que están emplazados, pero que en realidad no desarrollan industria. ¿Está claro? Hay empresas que están en el parque industrial que no son industria. Será una contradicción en el espíritu de la norma, en la creación del parque industrial, no sé, pero fíjense cómo viene la mano. Solamente están exentos los establecimientos industriales. ¿Ok? ¿Dónde tiene que estar?
emplazados o que se vayan a emplazar en la zona denominada Parque Industrial de la ciudad de Salta. Todos ustedes saben dónde está el Parque Industrial de Salta, ¿no? Cerca de Villa Mitre. Periodo fiscal, ya lo dijimos, 1 de enero, 31 de diciembre. Para todos los contribuyentes lo subrayo. ¿Por qué lo subrayo? Porque lleve libros, no lleve libros, cierre balance el 30 de junio o el 31 de agosto, su año fiscal, su periodo fiscal es el año calendario. Igual que en económicas. Hablamos de montos fijos, hablamos de... Algo sí interesante es el pago de esto es por anticipos y un ajuste final anual. Igual que en económicas ya no se usa el ajuste final anual, se lo utiliza en la declaración jurada de diciembre. Y siempre es sobre base cierta. No hay aplicación de base presunta. Salvo que el contribuyente no presente sus declaraciones juradas, que no es aplicación de base presunta, sino que es pago provisorio de impuestos vencidos. Que ustedes lo vieron en la 11683, lo vieron en económicas y ahora lo vuelven a ver. Iniciación y cese. ¿Cómo se inicia la actividad de un local? Antes de que me lo habiliten al local, yo tengo que iniciar los trámites de apertura del negocio o apertura del local. ¿Sí? No importa que no sea un negocio, es una mala denominación, pero hablemos de la apertura del local. Che, pongamos una sanguchería, dale, ¿qué tenemos que hacer? Y lo primero que tenemos que hacer es tener la partida de nacimiento. La partida de nacimiento es la habilitación de la municipalidad. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Pedir la inspección del inmueble. A ver, en ese inmueble, ¿se puede realizar la actividad? ¿Qué me va a verificar la municipalidad? Las condiciones. ¿Qué condiciones? Y las condiciones de salubridad, las condiciones de construcción, si por ejemplo los cables no están expuestos, si no se electrocuta a alguien cuando entra, si no, no corre el riesgo de que se le caiga un techo encima, etcétera, etcétera. Tiene que ver que el local esté en condiciones de realizar la actividad sin que sea perjudicial para una persona que puede acceder a ese local. Si alguien se mete a trabajar y no tiene el local habilitado, ¿qué puede hacer la municipalidad? Clausurarle el local. Miren qué fácil. ¿Por qué? Porque la partida de nacimiento para la actividad es la habilitación del local. Y si el local no está habilitado, no hay problema, te lo clausuramos. Hablemos del cese de actividades. El cese de actividades implica la terminación del periodo fiscal, por supuesto. Si yo cierro mi negocio porque quiero, porque me fue mal, o no quiero trabajar más, ¿qué tengo que hacer? Informar a la municipalidad que voy a cerrar el local. Por ende, no tengo que pagar más nada a partir de la fecha que yo le diga que voy a cerrar el local. Entonces, tengo que ir a la municipalidad, tengo que presentar una declaración jurada. Esa declaración jurada va a ser de los meses transcurridos. Supongamos que cerramos mañana, 30 de noviembre. Yo no tengo por qué pagar 12 veces si yo trabajé 11 meses en el año. ¿Entienden? Entonces, tengo que pagar lo que corresponde. ¿Cuándo? A los 15 días de producido el cese. O sea, el 15 de diciembre tengo que pagar por la declaración jurada de noviembre. Y todos los meses anteriores que tenga deuda, por supuesto. ¿Ok? Si es un contribuyente que tributa por monto fijo, entonces en proporción al tiempo. Caso particular de las transferencias del Fondo de Comercio. Y acá me quiero referir qué pasa cuando no se presentan declaraciones juradas. Es el mismo caso de pago provisorio de impuestos vencidos. Si el contribuyente no presenta declaraciones juradas, pero ese incumplimiento es por anticipos, entonces, ¿qué hace la municipalidad? Encuentra el último anticipo ingresado, lo actualiza o elige el que quiera y en función de eso lo multiplica por los meses que no se ha presentado declaración jurada.
¿Se acuerdan? Eso está en la 11683 y esto es copia del principio de la 11683. ¿Cómo se llama en derecho tributario? Pago provisorio de impuestos vencidos. Vos, contribuyente, no presentás declaración jurada, no hay problema, no hay problema. El organismo fiscal busca el mes que más le guste y en función de la cantidad de omisiones que tenga, te lo multiplica. Y si son años completos, busca el último periodo declarado o elige y en función de eso lo hace tributar. Bien, acá tienen la famosa jurisprudencia de Raffo, Municipalidad de Córdoba. Ustedes ya la vieron en derecho tributario. Vale la pena comentar dos palabritas. ¿Se acuerdan del impuesto a la valija? Decíamos, eran visitadores médicos, que ya no se llaman visitadores médicos, se llaman agentes de propaganda médica. ¿Ok? ¿Qué hizo la Corte de Justicia de la Nación? Revocó un fallo de la Corte de Justicia de la provincia de Córdoba. Porque la provincia de Córdoba habilitó al municipio a que cobre a un local, a una empresa que no tenía local en la jurisdicción. No tenía local en la jurisdicción. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían los agentes de propaganda médica? Entraban al municipio de la ciudad de Córdoba y, por supuesto, visitaban las clínicas, visitaban los consultorios, hacían su trabajo. Y le dijo, usted tiene actividad en mi local, en mi jurisdicción, Municipalidad de Córdoba. Sí, pero Rafa dijo, pero yo no tengo local. Ah, no importa, usted me paga lo mismo. No, pero ¿cómo me lo voy a pagar si son tasas retributivas del servicio? ¿Qué servicio me presta usted si yo no tengo local? Bueno, usted, aunque no tenga local, tiene que tributar. ¿Y por qué tengo que tributar? Porque la municipalidad le presta servicios. ¿Se acuerdan cuáles eran los servicios que argumentó la Municipalidad de Córdoba? Esto explica el derecho tributario, ¿eh? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Usted tiene calles señalizadas, tiene calles pavimentadas, tiene policía de tránsito, tiene semáforos. Usted nunca hubiera podido encontrar la clínica a la que quiere ir a buscar los médicos para venderle o hacerle conocer sus productos medicinales si no hubiera tenido la señalización, la numeración de las calles, etcétera, etcétera. La Corte le dijo, no, si usted no tiene local habilitado, no puede cobrar. De ninguna manera no puede cobrar. Siempre, tercer renglón y lo marco acá, debe existir un local habilitado para que el fisco comunal o municipal, es lo mismo, son sinónimos, se encuentre habilitado para poder reclamar algo. Fallo Compañía Química, desde donde sale el concepto, demasiado viejo ya, al cobro de la tasa siempre debe corresponder que una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio. Y ese servicio debe ser relativo a un bien o a un acto del contribuyente que también debe ser individualizado. Fallo Telefónica, YPF, hay un montón. Ahora les quiero explicar, los dejo respirar y respiro yo también. ¿Vieron que no es difícil? ¿Vieron que lo tiene que estudiar comparado? Ustedes comparan el impuesto a las actividades económicas con el impuesto, con la tasa municipal de seguridad e higiene. Lo que tienen que distinguir que son dos hechos imponibles distintos. Uno era por el ejercicio de actividad, el impuesto. Y el municipio, como no puede cobrar impuestos, solamente como retributiva de los servicios prestados por la municipalidad. Y que para poder prestar un servicio es necesario un lugar donde prestar concretamente e individualizadamente el servicio. ¿Y dónde será? En el local habilitado. Y si no, no hay dónde prestarlo. Bien. Para avanzar les voy a mostrar dentro de la ordenanza otra tasa muy, pero muy particular sobre publicidad y propaganda. ¿Vieron qué linda que es la calle Caseros de Salta? ¿Vieron cuando uno camina la calle Caseros y pasa
la calle Buenos Aires, o subiría, que es lo mismo, en la misma calle, y uno va caminando, atrás de todo eso tiene la iglesia San Francisco. Ubica la iglesia San Francisco, por supuesto. Bien, ¿qué pasaría si toda esa cuadra tiene lo que llamamos contaminación visual? ¿Qué significa la contaminación visual? Llena de letreros, y esos letreros que son identificatorios de locales, comerciales, ¿sí? ¿Qué hacen? Contaminan la visión, contaminan mi visual. En vez de ver el cerro y en vez de ver el magnífico campanario que tiene la iglesia San Francisco, ¿qué es lo que veo yo? Un letrero publicitario. ¿Está claro? Si ustedes ubican ese concepto, verán por qué los municipios cobran la tasa de publicidad y propaganda. Los municipios no pueden prohibir que exista publicidad. Si yo pongo una pizzería y todo lo que pasa tienen que enterarse que yo vendo pizzas ahí. Pero no puedo poner cualquier cosa. La municipalidad, ¿qué hace? Regula, controla, limita, armoniza, llámenlo como quieran, la publicidad y propaganda. Por supuesto que mientras más grande sea, mientras más visible sea, mientras más espacio ocupe, más cara va a ser la tasa que la municipalidad le va a cobrar. ¿Me siguen ahí? Bien. Hay una ordenanza. La ordenanza dice cuál es el objeto, cuál es el ámbito de aplicación, dice que es de orden público, define qué son los anuncios publicitarios, ¿sí? Define que los anuncios publicitarios deben registrarse, o sea, debe pedirse permiso a la municipalidad para poner un letrero. Dice cuál es el procedimiento, cuáles van a ser las penalidades, cuáles van a ser los requisitos y por ende también las prohibiciones. Y el título segundo, que para mí el más interesante, es la zonificación. No es lo mismo el microcentro que el macrocentro. No es lo mismo el centro que la Villa Tachito, para ser didáctico. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque el microcentro, bueno, tiene un casco histórico, tiene más movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se distingue en función de zonas y en función del letrero. Bien, miren cómo empieza la ordenanza. ¿De qué estamos hablando? Publicidad y tasa municipal de publicidad y propaganda. Esta ordenanza, las disposiciones de esta ordenanza tienen por finalidad, y acá empezamos, reglamentar la colocación de anuncios publicitarios. Muy bien, muy bien. No cualquiera puede hacer propaganda o poner su anuncio publicitario como quiera. Ese anuncio publicitario puede ser público, pero también fundamentalmente va a ser el privado. ¿Dónde va a tener facultad el municipio para reglamentar? Y solamente dentro del ejido municipal. No podés, Municipalidad de Salta, ir a reglamentar Cafayate. Tu límite es el ejido municipal, donde termina el municipio. Bien. ¿Qué dice también? Que va a reglamentar la colocación de anuncios publicitarios y también va a reglamentar la utilización del espacio urbano. Fíjense el término, espacio urbano. ¿Qué es el espacio urbano? Lo que yo veo, lo que el vecino ve, ¿sí? De tal manera que resulte eficaz el ordenamiento físico, la estética, el paisaje. Por eso les puse como ejemplo la iglesia San Francisco, el Cerro San Bernardo, ¿sí? Bien. ¿Qué hay que preservar? Los valores culturales, los valores históricos, los monumentos, y hay que
cuidar siempre la seguridad y la comodidad de los vecinos. Yo puedo poner un letrero y ese letrero se puede caer en la cabeza de cualquier transeúnte que pasa si es que no está bien colocado. Por eso la municipalidad habilita esos letreros grandes, altos, que tienen, digamos, una columna de hierro donde se sostiene el letrero. No cualquiera lo puede poner con 4 tablas y 4 clavos. Bien, ¿esto a dónde está? Instalado en dónde? En la vía pública. Pero cuidado, puede ser en la vía pública, y miren esta característica, también puede ser en el interior de las propiedades privadas. ¿Ok? Cuidado. Bien. Hablamos de acá, hablamos de todo esto. Hay una comisión de consulta y viene la definición. ¿Qué es un anuncio publicitario? No pretendo que lo sepan, simplemente se los muestro. Nada más que en menos de 20 minutos que me quedan de clase. Se considera anuncio publicitario toda leyenda, mensaje, símbolo, signo, dibujo, estructura que sea representativa o no de emisión de imagen. ¿Y cuál es la finalidad que tiene ese letrero? La inmediata, que esté destinado a ser percibida desde la vida pública. Que yo vaya caminando y diga, che, paremos acá, que acá, acá hay una pizzería. O que diga, mira qué lindo, inauguraron una heladería. ¿Y por qué me entero? Porque están los letreros, porque están las marquesinas, porque están la publicidad. ¿Ok? Bien. Sigamos. La ley la ley, miren cómo me equivoco de feo. La ordenanza municipal define quiénes son los anunciantes, quién es el titular del medio de la difusión y quién es el industrial publicitario. ¿Quién es el industrial publicitario? El que fabrica los letreros publicitarios, por supuesto. ¿Ok? Hay definiciones. ¿Qué es mobiliario urbano? ¿Qué es el plano? ¿Qué es un toldo? ¿Qué es una cartelera? ¿Cuáles son las estructuras de sostén? Recién hablaba yo. Son instalaciones portantes de los anuncios o de las carteleras. Vayan a la calle y miren esos letreros grandes, cómo están arriba de una columna. ¿Cuál es la columna? La columna del soporte, que es la estructura que tiene por objeto sostener el anuncio publicitario o parte del anuncio publicitario, porque a lo mejor la otra parte va embutida en la pared, por darle un ejemplo cualquiera. ¿Qué son las marquesinas, aleros? Y ahora distingue qué es un letrero, qué es un afiche, qué son los banners, qué pasa cuando el letrero es sonoro, qué es un tótem, qué es un anuncio simple, qué diferencia es iluminado, y cuándo un anuncio es luminoso, y cuándo un anuncio es animado. Ustedes ya los pillan siempre. El anuncio simple es el que no es ni iluminado, ni luminoso, ni animado, ni móvil. El que está pintado en la pared, por darle un ejemplo sencillo. Es un anuncio simple. El iluminado es el que recibe luz artificial. Y el luminoso es al revés, el que emite luz. La luz sale de adentro del letrero hacia afuera. Y el animado, y son estos que vemos ahora que tan peligrosos son para la circulación, que nos muestran propaganda, filmaciones, etcétera, etcétera, con sonido o sin sonido, pero con partes que están en movimiento. ¿Por qué arma esta clasificación? Porque mientras yo vaya bajando mi mouse, más caro va a ser el tributo que se pague. ¿Está claro? No es lo mismo tener pintado en la pared que tener un anuncio animado. Se pueden poner anuncios en medianeras, se pueden poner en el interior, en la propiedad privada. Existen las carteleras municipales, que son las que están en la calle, donde se pegan los afiches. No es lo mismo frontal que saliente. ¿Qué pasa si va sobre columna? Etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que ustedes saben o conocen, vamos nosotros avanzando. ¿Qué les quiero mostrar?
le quiero mostrar que hay un registro de anuncios publicitarios. Nadie puede tener un anuncio publicitario si no está autorizado. Esto es, tengo que solicitar autorización a la municipalidad para mi anuncio. Pero no todos requieren autorización. Pintar una pared no requiere autorización. ¿Entienden? Pero poner uno portante, uno de esos importantes, porque va sobre columnas portantes, ¿sí? Entonces ese sí requiere la autorización de la municipalidad. Y es más, cada uno de ellos tiene un número de matrícula y se hace por expediente separado. Hay que pedir la factibilidad. Señor, ¿puedo romper la vereda? ¿Puedo poner una columna en la vereda para que arriba de la columna tenga un letrero que dice Pizzería Marcelito? ¿Puedo? Bueno, tiene que pedir la factibilidad. No es que primero lo hago y después lo hago autorizar. ¿Ok? Bueno, seguimos acá. Tienen una matrícula y la matrícula le dan un vencimiento. La municipalidad me autoriza por 5 años, 4 años, 3 años, depende el caso concreto. Bien. Hay infracciones, por supuesto, el que la coloca sin permiso, el que lo coloca lo tiene vencido y no lo renueva, serían las infracciones. ¿Cuáles son los requisitos del anuncio publicitario? ¿Sí? No pueden. Veamos qué es lo que no se puede, que es mucho más fácil. ¿Qué no puede tener un anuncio publicitario? No puede ser contrario a la ley o no puede ser discriminatorio. ¿Está bien? Yo no puedo poner un letrero que diga, este bar es solamente para los hinchas de River. Por ejemplo, solo para los buen mozos, mujeres abstenerse, no sé, todo ese tipo de limitación. No puedo poner un letrero. No puedo obstaculizar la visibilidad de la calle, por ejemplo. Si lo tengo tan metido ahí que el auto que dobla no lo deja mirar, por supuesto, no lo deja mirar el semáforo o las señales de ordenamiento del tránsito, no puede. No puede afectar la visibilidad de los componentes del patrimonio arquitectónico. Estoy en el inciso G. Por ejemplo, la visibilidad de un monumento, de una estatua o de un puente. Si pongo un letrero que me tapa el monumento, no me lo van a autorizar. Porque me dicen, no, mire, ese letrero tapa la visibilidad de la iglesia San Francisco, que le di como ejemplo. Bien. Hay anuncios permitidos, hay anuncios prohibidos. Ustedes tienen que saber que la ciudad de Salta tiene una zonificación. Hay una zona protegida. ¿Cuál es la zona protegida? La de los corredores históricos. Y todo lo que sea en torno a monumentos. Ahí hay que cuidarla. ¿De qué cuidamos? Y empiezo de nuevo el tema. De la contaminación visual. ¿Entienden? Por eso es necesario que la municipalidad lo controle, lo regule. Bien. Hay un área protegida. Hay otra zona que es el resto de la ciudad. Hay anuncios permitidos, anuncios prohibidos. ¿Qué pasa en la zona de las peatonales? No puede sobrepasar una determinada altura, 3,20 metros, por ejemplo, el letrero. ¿Ok? No se puede poner letrero sobre las azoteas, techos o medianeras. Y acá viene lo importante. ¿Cómo se calcula la tasa? Y la tasa se calcula misteriosamente en función de una fórmula, en función de un coeficiente, donde se multiplican un montón de cosas. Diría que es una fórmula
¿cómo es que llaman en la ingeniería? Macronómica, una cosa así, que tiene distintas variantes. Veamos. La superficie del anuncio publicitario siempre se va a medir en metros cuadrados, pero tiene que haber un coeficiente. Mire, se lo hago fácil. Usted quiere poner un letrero, no hay problema. Si está en el área protegida, o está en la zona 1, o está en las peatonales, si el letrero es simple, hay un numerito mágico, 22. Si el letrero es iluminado, un poquitín más caro le va a salir, 39. Si es luminoso, 42. Y si es animado, como ese que tenemos en la esquina del shopping, por ejemplo, recontra más caro, 3 veces más que el luminoso. 126 es el triple de 42. Que repito, son coeficientes que hay que utilizar. Pero si en vez de estar en la zona 1 o en las peatonales, está en la zona 2, el mismo letrero simple, en vez de costarle 22 unidades tributarias, le va a costar 12. Y en vez de 39, si es iluminado, le va a costar 26. Y si es luminoso, en vez de 42, 32. ¿Me entiendes? Todo depende de qué, de cómo es y la zona donde lo quiere emplazar. Si va a estar en una superficie chiquita de 25 metros cuadrados, lo ponemos como ejemplo, hay que multiplicar ese coeficiente 22 por los 25 metros cuadrados, o el coeficiente 126 por 25 metros cuadrados. ¿Ok? Antes existía, esto está muy simplificado por mí, discúlpenme, antes existía lo que se llamaba la unidad publicitaria. Ahora directamente este tipo de coeficiente. Y se mezclaba la conformidad del medio. Quiere decir, ¿está autorizado o no está autorizado? Si está autorizado tiene coeficiente 1, quiere decir no le ponemos recargo. Y si no está autorizado y la municipalidad lo descubrió, sonaste, tener coeficiente 2, vas a pagar el doble de lo que debieras haber pagado. Sin perjuicio de las multas, le está acrecentando la tasa. Zona de instalación, ya les expliqué, modalidad de letrero también, ubicación y autorización. Eran los parámetros. ¿Ok? Bien, sigamos avanzando. Hay disposiciones. ¿Cómo se paga? Se paga en la municipalidad. Hay que hacerlo determinar por personal de la municipalidad. Se paga con anticipos mensuales y también con un ajuste final anual. ¿Ok? Bien. Bueno, con este tema voy a dejar de compartir. Bien. Ahora sí se me ve a mí. Bueno. Sí, sí, se te ve bien. ¿Qué se ve? ¿Lo que queda del contador? ¿Después de dar la clase? ¿Qué? Bien. Con el desarrollo de este tema, lo que queremos resumir de tributos municipales es cuidado. Cuidado. No porque sean los menos costosos en materia de sumatoria de pesos que se desembolsan, ¿sí? Son los más sencillos. Le diría que al contrario, la gran problemática de hoy es convenio multilateral y tributos municipales. ¿Sí? Ya discutir lo que se discute a nivel nacional ya diría es historia antigua. La gran problemática, los grandes conflictos que tenemos en tributación, regímenes municipales, convenio multilateral. Segundo, las provincias y los municipios tienen la misma jerarquía jurídica que la nación. Esto es, también pueden exigir los tributos que, por supuesto, le competan a cada una de las jurisdicciones. Nosotros, como contadores, debemos estar formados en eso. Y les aseguro que la infinita mayoría de
graduados o de los profesionales que actúan en el país, no estoy hablando de Salta solamente, en el país, desconocen muchísimo todo lo que es tributación local y también tributación municipal, o sea, impuestos provinciales, tributos municipales. Donde, repito, está la gran casuística, los grandes problemas. ¿Qué hacen? Liquidan mal, aceptan cualquier pretensión municipal o cualquier pretensión provincial porque no tienen formación. No han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de poder estudiar en profundidad relativa hoy por hoy, pero sí hemos podido verlo, este tipo de tributos. La recomendación para pasado mañana que ustedes van a estar recibidos es, ojo, no descuiden los tributos provinciales, no descuiden el tributo, el estudio de los tributos municipales. En realidad, no descuiden nunca el estudio, porque el día que dejen de sentirse estudiantes, aunque sean ya graduados, ese día empezaron a perder y a andar marcha atrás. Sigan estudiando con muchas ganas, esta es mi última clase de este ciclo, así que espero que me extrañen mucho porque yo sí los voy a extrañar a todos, especialmente a mis malcriados alumnos del Tartagal. Espero que la pandemia en algún momento nos deje reencontrarnos. Muchas gracias a todos. Gracias por el cariño. Chao. Hasta luego, profe, gracias. A ustedes. Ah.